Me llamo Opel. Tengo 90 años. Morí y comparecí ante Jesucristo, y lo que me mostró sobre Estados Unidos e Israel me hizo caer de rodillas. Jesús me envió de vuelta para advertirme, cuando 3 naciones se unan a Israel, será el principio del fin. Así que, si amas a este país, si dices amar a Jesús, si tienes el valor de escuchar lo que vi con mis propios ojos después de morir, quédate conmigo, porque en el mensaje de hoy compartiré exactamente lo que Jesús me dijo y por qué este momento histórico podría ser el último llamado de atención para la Iglesia. Deja un amén en los comentarios si estás listo para escuchar la verdad, por difícil que sea. Analicemos esto juntos. No sé cómo describir ese momento, el momento en que dejé mi cuerpo de 90 años. Hace un momento, me costaba respirar, el pecho me subía y bajaba, los huesos me dolían como si hubiera cargado con el peso de un siglo. De repente, desapareció. Sin dolor, sin pesadez, solo alivio. Miré hacia abajo y vi mi cuerpo, débil e inmóvil, tendido en una cama de hospital en Ohio. Mi hija Clara estaba allí, con el rostro surcado de lágrimas, sosteniendo mi mano. Mis nietos estaban acurrucados, sus sollozos resonando por la habitación. Era una escena que había imaginado 1000 veces, una reunión familiar, despidiéndose. Pero ahora se sentía tan distante, como ver una vieja película casera de la vida de otra persona. Me quedé allí, absorbiéndolo todo. Entonces algo cambió, una calidez, suave pero innegable, me atrajo de vuelta. No un tirón, ¿sabes?, sino más bien un susurro en el corazón que decía, ven aquí, Opal. Tu hogar. Y me giré, y allí estaba, un camino de luz que se extendía ante mí, centelleante. Tiempo, espacio, nada de eso existía allí. Solo era yo en ese camino, llamándome hacia adelante. El camino parecía interminable, pero no me cansé. El susurro se hizo más fuerte, ya casi llegas, parecía decir. Y entonces lo vi, Jesús. Me di cuenta de que este no era el final, mi corazón latía con fuerza de asombro. Este era el comienzo de algo mucho más grande. Allí estaba Jesús, de pie frente a mí, bañado por esa luz radiante. A diferencia de las imágenes rígidas de mi antiguo catecismo dominical, no podía describir el momento. Entonces habló, bienvenida, mi querida Opal, dijo. Te estaba esperando. Se me hizo un nudo en la garganta. Por primera vez en mi vida, me sentí plena, como si estuviera justo donde necesitaba estar. Jesús no era solo mi Salvador, era mi hogar. Entonces se giró, señalando con la mano la vasta extensión que nos rodeaba. Opal, dijo con voz suave pero llena de significado, mira el mundo. Míralo. Míralo de verdad. De repente, me encontré mirando la Tierra, no como un mapa ni un globo terráqueo, sino como una pintura viviente. Era impresionante, los océanos centelleantes, las imponentes montañas, las ciudades rebosantes de vida. ¿No es precioso?, preguntó. Asentí, llena de alegría. Pero entonces su tono cambió, también se está desmoronando. La imagen cambió. Vi fronteras, naciones, personas, pero no armonía. Había grietas profundas y dentadas que lo atravesaban todo, protestas en las calles, voces furiosas chocando, familias destrozadas por palabras inconmovibles. Vi incendios forestales descontrolados, inundaciones que arrasaban casas y el constante lamento y los rumores de guerra. Una sensación pesada me invadió, como una niebla incontenible. La gente ha olvidado amar, perdonar, dijo Jesús con voz triste. Están enredados en pequeñas disputas, buscando cosas efímeras. Y han olvidado mi plan más grande. Lo vi todo, división, arrogancia, caos extendiéndose como un reguero de pólvora. Estados Unidos, mi país natal, no se salvó. Vi cómo los vecinos se enfrentaban entre sí, lealtades a la política en lugar de a la fe. Me entristeció. ¿Acaso no era este el mundo en el que crecí, o siempre había sido así,
¿Y yo estaba demasiado ocupada para darme cuenta? Jesús no me regañó ni criticó. Simplemente me dejó ver y que la verdad penetrara en mí. Entonces sus ojos se encontraron con los míos, y sentí una sacudida, como si estuviera a punto de compartir algo urgente. Su voz era baja, firme pero urgente. Es hora, Opal. Tienes que ver lo que viene. Tienes que entender. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué estaba a punto de mostrarme? Algo grande, algo que me conmocionaría profundamente. Agitó la mano, y el aire a nuestro alrededor cambió como una pantalla que cobra vida. Las imágenes se desfilaron ante mí, una tras otra, como un documental del caos reproduciéndose a toda velocidad. Vi rascacielos derrumbarse en terremotos, sus esqueletos de acero retorciéndose mientras las ciudades se estremecían. Familias corrían por las calles, abrazando a sus hijos, con el rostro pálido de miedo. Tormentas, huracanes que arrasaban pueblos costeros, olas que se tragaban casas como si fueran de papel. Disturbios, 2 personas gritándose, pancartas ondeando, ciudades ardiendo bajo el peso de la ira. Vi campos agrietados y secos donde deberían haber cultivos y ríos desbordados, inundando pueblos enteros. Lo peor de todo, hospitales abarrotados de gente, médicos con mascarillas, indefensos ante una nueva enfermedad que nadie podía identificar. Sentí un nudo en el estómago como si estuviera viendo cómo el mundo se desmoronaba. Esto no es casualidad, susurró Jesús en voz baja, con una tristeza que me dolía el pecho. Estos son los dolores de parto, las contracciones de una nueva era. Cada vez son más fuertes, más frecuentes. Quería apartar la mirada, pero no pude. Las imágenes no dejaban de llegar, inundaciones que arrasaban con las cosechas, familias muriendo de hambre, protestas que se convertían en campos de batalla. No era solo un lugar, era todo Estados Unidos. Vi ciudades que reconocía, Los Ángeles, Chicago, sacudidas por terremotos o destrozadas por multitudes. Me temblaban las manos, o me habrían temblado, si aún las tuviera. ¿Por qué está pasando esto?, logré preguntar, con la voz apenas un susurro. Jesús no respondió de inmediato. Simplemente me dejó sentir el peso de todo. El mundo clama, dijo finalmente. Gime bajo la presión del pecado, de la gente que se aleja de mí. Sus palabras no fueron duras, pero me hirieron profundamente. Pensé en todas las veces que había visto a gente, incluyéndome a mí, buscando dinero o estatus, o simplemente sobreviviendo el día, ignorando el panorama general. Estos no son solo desastres, continuó. Son señales, claras y contundentes, de que algo enorme se avecina. A medida que las imágenes se desvanecían, mi mirada volvió a posarse en el mundo, la pintura viviente que Jesús me había mostrado, pero ahora se acercaba, como una cámara enfocando un solo punto, Israel. Diminuto, rodeado de naciones, pero brillaba como un faro. Cada conflicto, cada desastre que acababa de presenciar, parecía emanar de ese único lugar, como si fuera el latido del mundo. Vi Jerusalén, con sus antiguas piedras en pie, pero rodeada de una tormenta de voces, políticos discutiendo en salas elegantes, presentadores de noticias señalando con el dedo, titulares vociferando sobre sanciones y resoluciones. No había tanques ni soldados, todavía no, pero la presión era sofocante, como un nudo que se cerraba alrededor de la ciudad. Jerusalén es el centro de mi plan, Ópalo, dijo Jesús con voz firme pero cargada de significado. Es donde puse mi nombre, donde se anclan mis promesas. Cuando Jerusalén se ve amenazada, todo mi plan para este mundo lo siente. Lo vi entonces, decisiones tomadas en capitales lejanas, votaciones en las Naciones Unidas, publicaciones en redes sociales atacando a Israel. No era solo política. Era una batalla espiritual, una que la mayoría ni siquiera veía. Mi corazón latía con fuerza. ¿Cómo me lo había perdido? Había leído sobre Israel en la Biblia, había orado por la paz, pero esto era diferente. Esto era urgente. He hablado de estas cosas,
continuó Jesús, no para asustarte, sino para ayudarte a entender. El tiempo está cerca. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, y sentí un escalofrío, no de miedo, sino de comprensión. Entonces sus ojos se clavaron en los míos, con una urgencia que no había visto antes. Mira el mundo, Opal. La gente está absorta en sus vidas, ganando dinero, forjando carreras, preocupándose por su salud mental, pero han olvidado lo más importante, preparar sus almas. Se me cortó la respiración. ¿Preparando sus almas para qué? Su mirada no vaciló, y supe que estaba a punto de mostrarme algo aún más grande, algo que lo uniría todo y me conmovería profundamente. Jesús extendió la mano, y el espacio ante nosotros brilló, transformándose en un mapa resplandeciente que latía con vida. No se parecía a ningún mapa que hubiera visto en televisión ni en un aula. Nada de papel plano ni pantalla digital, esto estaba vivo, tridimensional, con tierras que subían y bajaban como si respiraran. 3 regiones brillaban con más intensidad que las demás, conectadas por gruesos y radiantes cordones de luz que vibraban con energía. Abrí los ojos de par en par, con el corazón latiéndome con fuerza, mientras lo asimilaba todo. Primero, vi una vasta tierra, extensa y fría, dominada por un oso enorme, cuyo rugido resonaba por todo el mapa. Los tanques retumbaban, sus orugas chirriando sobre la nieve, y los aviones de combate rugían sobre nuestras cabezas. El aire se sentía cargado de poder puro, un afán inquebrantable de dominio. Esto es Magog o Persia, dijo Jesús con voz serena pero firme. ¿Ves su fuerza? Asentí, con la garganta seca. Sabía que se refería a Rusia, su poderío innegable, su presencia amenazante como una nube de tormenta. Entonces el mapa cambió, acercándose rápidamente a una tierra impregnada de historia, sus desiertos y montañas resplandecían con una determinación ancestral y férrea. Escuché voces, discursos audaces y desafiantes, multitudes coreando, una nación ansiosa por redefinir su lugar en el mundo. Esto es Persia, dijo Jesús. Un pueblo con un pasado turbulento y una ambición ardiente. Irán. Se me encogió el estómago. Había visto los titulares, pero esto era diferente. Lo sentía vivo, urgente, como una mecha a la espera de ser encendida. Finalmente, el mapa se transformó en una tierra que se extendía a ambos lados de 2 continentes, un puente entre mundos. Vi ciudades bulliciosas, puertos estratégicos y un tira y afloja constante, alianzas que cambiaban, tensiones que se intensificaban y luego se calmaban. Y esto es Togarma, dijo Jesús. Una encrucijada de la historia, siempre crucial. Turquía, su posición parecía un eje central, equilibrando poderes con una influencia que podía inclinarse hacia cualquier lado. Me daba vueltas la cabeza, intentando seguir el ritmo. Ezequiel habló de ellos hace miles de años. Oh, dijo Jesús, mirándome fijamente. Estas 3 naciones están formando una alianza peligrosa. Los cordones de luz pulsaron con más fuerza, uniéndolos, y sentí un escalofrío. No se trataba solo de política. Era una profecía que se desarrollaba ante mí. El mapa volvió a latir, y esos hilos brillantes se tensaron, formando un triángulo que se centró en un pequeño punto, Israel. Era como un foco que atraía todas las miradas hacia esa pequeña y radiante tierra. Sentí una oleada de tensión, como si el aire mismo contuviera la respiración. Las 3 naciones, Rusia, Irán y Turquía, no solo estaban conectadas, estaban unidas, con su atención centrada en Israel y un propósito compartido. Comparten un objetivo común, dijo Jesús con voz firme pero con un tono de urgencia. Quieren desafiar a Occidente, disminuir la influencia de Israel y apoyar causas que consideran justas. Vi destellos de reuniones en salas oscuras, envíos de armas, discursos encendidos que congregaban multitudes. Grupos armados y furiosos, impulsados por el apoyo de estas naciones, sembrando el caos en lugares de los que solo había leído en las noticias. La agitación se extendía como un incendio inextinguible.
Esta alianza no es casualidad, continuó Jesús. Es orquestada, parte de un plan mayor. El mapa brilló con más intensidad, el triángulo de luz se estrechaba alrededor de Israel. Sentí un peso en el pecho. No se trataba de fronteras, petróleo ni disputas de poder, era algo más profundo, espiritual, como una batalla que se gestaba durante siglos. Pensé en Estados Unidos, mi hogar, y me pregunté cuál era nuestro lugar en todo esto. ¿Estábamos observando desde la barrera o también estábamos atrapados en esta red? Entonces Jesús se volvió hacia mí, con el rostro más serio que jamás había visto. Sus ojos se clavaron en los míos, y sentí una sacudida, como si estuviera a punto de soltar una verdad para la que no estaba preparada. Cuando su fuerza combinada alcance su punto máximo, dijo en voz baja y grave, será demasiado tarde para dar marcha atrás. Se me cortó la respiración. ¿Demasiado tarde para quién? ¿Para Israel? ¿Para el mundo? Para nosotros. El mapa pulsó una última vez y supe que la respuesta llegaría, estuviera preparado o no. El mapa brillante se desvaneció, y Jesús fijó su mirada en un punto, Jerusalén. Brillaba como un diamante, sus antiguas murallas radiantes, latiendo con una luz que parecía sagrada, eterna. Pero a su alrededor, oscuras nubes grises se arremolinaban, como una tormenta a punto de tragarse la ciudad entera. No eran nubes de lluvia ni truenos, eran algo más. Vi elegantes salas de conferencias llenas de diplomáticos, escribiendo resoluciones con bolígrafos. Los canales de noticias sonaban a todo volumen, los presentadores agitaban los dedos, los titulares gritaban sobre cada movimiento de Israel. Banderas de innumerables naciones ondeaban junto a emblemas de las Naciones Unidas y montones de documentos legales, todos dirigidos a un mismo objetivo, Jerusalén. ¿Ves, Pablo?, dijo Jesús con voz firme pero con un propósito claro, todo gira en torno a Jerusalén. Es donde hice mi pacto, donde se anclan mis promesas. Sus palabras calaron hondo en mí, profundas y claras. Esto no era solo una ciudad, era el corazón de su plan, el lugar que había elegido por encima de todos los demás. Sin embargo, el mundo la apretaba, no con ejércitos, todavía no, sino con palabras, políticas y acusaciones que parecían una soga cada vez más apretada. También sentí una opresión en el pecho. ¿Cómo podía un lugar tan pequeño soportar tanto peso? La mirada de Jesús se suavizó, pero su voz se volvió firme. Zacarías habló de esto, haré de Jerusalén una copa que hará temblar a todas las naciones. Y ahora lo estás viendo desarrollarse. Lo vi, sí. Reuniones en la ONU, votos contra Israel, redes sociales amontonadas, distorsionando la verdad hasta convertirla en algo horrible. No era solo política, era una olla a presión, y Jerusalén estaba en el centro. Quise preguntarle por qué, pero su mirada me indicó que no había terminado. Esto era más grande de lo que podía comprender, y estaba a punto de mostrarme lo profundo que era. La visión cambió, y ahora veía Estados Unidos, mi Estados Unidos. Estacionamientos de iglesias llenos de autos, servicios dominicales vibrantes con música y charlas. Pero algo no cuadraba. La gente estaba pegada a sus teléfonos, revisando noticias sobre la bolsa, nuevas dietas y las últimas tendencias en autocuidado. Los pastores predicaban, pero vi a gente revisando sus correos electrónicos o susurrando sobre promociones. Las noticias sobre Israel parpadeaban en las pantallas de los vestíbulos de las iglesias, pero era solo ruido de fondo, como un informe meteorológico de algún lugar lejano. Se me encogió el corazón. Eran el pueblo de Dios, pero estaban distraídos. Jesús suspiró, un sonido tan pesado que parecía el peso del mundo. Saben, Pablo, pero no ven de verdad. Oyen, pero no escuchan. Su voz transmitía una tristeza que me picaba los ojos. La distracción es la mayor arma del enemigo en esta era. Lo vi claro como el agua, creyentes debatiendo política, buscando casas más grandes, preocupándose por apps de salud mental. Cosas buenas, quizá.
Pero estaban eclipsando lo que más importaba. He bendecido a mis hijos en Estados Unidos con tanto, dijo Jesús, pero muchos han olvidado lo que es vital, su conexión conmigo. Pensé en mi propia vida, en cómo me preocupaba por las facturas o por lo que la gente pensaba de mí, sin ver el panorama general. Pero esto era diferente, una nación de creyentes, bendecida sin medida, pero a la deriva. Vi a una mujer en un banco pasando el cursor por encima de un titular sobre Jerusalén, restándole importancia como si fuera un problema ajeno. Se me revolvió el estómago. La mirada de Jesús se volvió hacia mí, más seria que nunca. La puerta de la gracia no permanecerá abierta para siempre, Pablo, dijo en voz baja, urgente. El día que estas naciones, incluida tu América, se unan, esa puerta se cerrará rápidamente. Mi corazón se aceleró. Casi. ¿Cuánto tardaría? ¿Y qué significaba el papel de Estados Unidos en todo esto? Sus palabras me pesaron y supe que estaba a punto de revelar algo que me sacudiría aún más, algo que haría que fuera imposible ignorar esta advertencia. Jesús agitó su mano y el mapa brillante se disolvió, reemplazado por una escena tan vívida que sentí como si estuviera parado en el medio de ella. Era 1967, y vi a Israel pequeño y rodeado, enfrentándose a ejércitos por todas partes, Egipto, Siria, Jordania y más. El aire vibraba de tensión como el momento previo a una tormenta. Soldados, jóvenes y superados en número, empuñaban sus fusiles, con el rostro tenso por la determinación. Las radios zumbaban con órdenes frenéticas. El sol del desierto caía a plomo sobre los tanques alineados como depredadores listos para atacar. Mi corazón latía con fuerza. ¿Cómo podría Israel sobrevivir a esto? Entonces, como un milagro, la situación cambió. Vi aviones israelíes surcando el cielo, atacando con una precisión que parecía imposible. Las fuerzas terrestres se movían como si fueran guiadas por una mano invisible, haciendo retroceder a los enemigos en días, no semanas. La victoria fue impresionante, casi sobrenatural. Entonces lo vi, el muro de las lamentaciones en Jerusalén, recuperado tras años de separación. Soldados israelíes, polvorientos y cansados, apretaban las manos y la frente contra las antiguas piedras, con lágrimas corriendo por sus rostros. Algunos sollozaban abiertamente, otros rezaban, con la voz temblorosa de asombro. Ese sentimiento, Señor, susurré, con los ojos ardiendo. Es más grande que la victoria misma. Jesús asintió, con expresión solemne pero cálida. Esta fue una señal del fin de los tiempos de los gentiles, la liberación de Jerusalén fue un hito en mi vida. Sus palabras me impactaron profundamente. No era solo una guerra ganada, era la mano de Dios actuando, clara como el agua. Vi a civiles bailando en las calles, desconocidos abrazándose, su alegría desbordándose como un río. Pero incluso mientras observaba, sentí una punzada en el pecho. Este momento fue trascendental, un punto de inflexión, pero ¿lo había notado el mundo? ¿Había entendido yo, en aquel entonces, lo que significaba? La mirada de Jesús me clavó, y supe que estaba a punto de mostrarme por qué esta victoria aún importaba, por qué resonaba en nuestros tiempos. La escena se desvaneció y la voz de Jesús se hizo más grave. El mundo lo olvidó, Paul. Lo llamaron estrategia militar. Suerte. Cualquier cosa menos lo que fue, mi intervención. Vi destellos de la América de 1967, familias reunidas alrededor de televisores en blanco y negro, presentadores de noticias hablando de la sorprendente victoria de Israel. Pero los titulares pasaron rápidamente, a Vietnam, las marchas por los derechos civiles, Woodstock. La guerra de los 6 días se convirtió en una nota al pie, un pequeño destello en el ruido de la vida. Se me revolvió el estómago. ¿Cómo pudo escaparse algo tan grande? Incluso mi gente en Estados Unidos, dijo Jesús con la voz teñida de tristeza, se lo perdió. Estaban demasiado ocupados buscando trabajo, construyendo vidas, tratando de estar a la altura de los demás.
Vi iglesias llenas los domingos, pero la conversación giraba en torno a comidas compartidas o a la próxima recaudación de fondos, no a Jerusalén. Me vi, en aquel entonces, preocupado por las facturas del supermercado o el colegio de Clara, sin apenas mirar las noticias sobre Israel. No vieron la clave que les puse delante. Jesús continuó, el regreso de Jerusalén fue una señal, pero la dejaron desvanecerse. Sus palabras dolieron, pero sonaban ciertas. Vi a los estadounidenses de hoy, creyentes incluidos, atrapados en la misma prisa, buscando el último drama, esforzándose por conseguir un ascenso, estresándose con las apps de terapia. Israel era solo una noticia más, algo para allá. Los ojos de Jesús se oscurecieron. Lo que ocurrió en el 67 podría volver a ocurrir, Pablo, pero a una escala mucho mayor. Y esta vez, el precio del olvido será mayor. Tragué saliva con dificultad, con la mente acelerada. Su mirada me atravesó, con un peso que me hizo saltar el corazón. ¿No lo ves?, dijo en voz baja, casi una advertencia. Cuando una nación como Estados Unidos, tan bendecida, me da la espalda, corre el riesgo de convertirse en parte del problema. Y eso, Opal, lo hará todo mucho más peligroso. Se me cortó la respiración. América, parte del problema. La idea fue como un viento frío, y supe que estaba a punto de mostrarme lo cerca que estábamos de ese borde. Jesús levantó la mano y el aire brilló, formando un mapa antiguo que resplandecía con un tono dorado polvoriento. No se parecía a los mapas que había visto en los libros de historia, sin líneas definidas ni fronteras modernas. Este era crudo, vivo, con nombres que resonaban en las páginas de mi vieja Biblia King James. Vi a Edom extendiéndose por lo que conocía como Jordania, con sus colinas rocosas latiendo con un orgullo obstinado. Luego, los israelitas se dispersaron por el Líbano y Gaza, sus tiendas y ciudades modernas se fundieron en un solo espíritu inquieto. Moab, también en Jordania, brillaba débilmente, y Amalek, una sombra nómada, se reflejaba como un fantasma en el desierto. Mi corazón latía con fuerza. No eran solo lugares. Eran historias y conflictos grabados en la memoria. No son solo nombres, Opal, dijo Jesús con voz firme, pero con una fuerza que me hizo inclinarme. Son pueblos y tierras que siguen vivos hoy, unidos a mi pueblo por una larga y enmarañada historia. Lo vi, tribus y naciones cuyos descendientes ahora portan banderas y armas, con sus viejos rencores tan vivos como siempre. Pensé en noticias sobre enfrentamientos fronterizos, protestas y cohetes, pero esto era diferente. Era personal, como una disputa familiar que se extiende a lo largo de siglos. David oró por ellos hace miles de años, continuó Jesús, recorriendo el mapa con la mirada. Oh Dios, avergüenza y aterroriza a tus enemigos. Salmo 83. Sentí un escalofrío. Lo había leído antes, pero ahora era real, se desarrollaba en líneas brillantes ante mí. Ciudades modernas, Amón, Beirut, Gaza, revestidas de esos nombres antiguos, sus habitantes aún en conflicto con Israel. Me habrían temblado las manos si las hubiera tenido. ¿Cómo es posible que algo tan antiguo siga moldeando el mundo hoy? La mirada de Jesús se encontró con la mía, y supe que estaba a punto de vincular ese antiguo mapa con el presente, para mostrarme por qué esos nombres todavía importaban en el plan de Dios. El mapa latía, transformando tierras antiguas en el mundo actual. Jordania, Líbano, Gaza y más allá se iluminaban con ciudades modernas, bases militares y multitudes furiosas, concentradas en una nación, Israel. Vi protestas que coreaban pidiendo su destrucción, líderes pronunciando discursos vehementes y armas acumulándose en búnkeres ocultos. El odio no era nuevo, era antiguo, renacía con venganza. Este odio, dijo Jesús en voz baja, con un tinte de tristeza, no se trata solo de política ni de tierras. Es espiritual. Mi enemigo siempre busca destruir lo que he elegido. Lo sentí, una oscura corriente subyacente, no solo ira humana, sino algo más profundo,
que susurraba división y rabia. Vi a Israel, pequeño pero radiante, rodeado por esta tormenta de enemistad. No eran solo estas naciones, el mundo parecía darles la espalda. En segundo lugar, pensé en Estados Unidos, mi hogar, y vi a la gente pasando las noticias sobre Israel por alto, demasiado ocupada con sus sueldos o sesiones de terapia como para preocuparse. Me entristeció. Mientras el mundo, incluso muchos en Estados Unidos, buscan dinero, carreras o salud mental, Jesús dijo que se está desatando un campo de batalla espiritual. Y la mayoría ni siquiera se da cuenta. Vi iglesias, gente cantando himnos, pero ciegos a la lucha más grande. Me vi a mí mismo, hace años, preocupándome por la lista de la compra mientras este antiguo conflicto se gestaba. Las palabras de Jesús nos hirieron profundamente. Estábamos distraídos, todos. Entonces sus ojos se clavaron en los míos, intensos, casi suplicantes. Lo que no se ha resuelto del pasado, Opal, se repetirá hasta que mi plan se cumpla. Y tu América, o si no despierta, podría quedar atrapada en este ciclo de pecado. Se me cortó la respiración. ¿América está enredada en esto? ¿Cómo? El mapa volvió a latir, y sentí el peso de su advertencia. Algo más grande se avecinaba, algo que nos obligaría a elegir un bando. Y no estaba seguro de estar listos para ello. Jesús levantó la mano y el aire vibró, formando una visión como una página arrancada del libro de Daniel. Era un campo de batalla, no de espadas ni tanques, sino de poderes que se enfrentaban a través del tiempo. Vi al rey del sur, tierras al sur de Israel, latir con fervor, liderado por Irán y sus aliados. Sus estandartes ondeaban, sus voces rugían con desafío, y sus movimientos eran calculados como piezas de ajedrez avanzando. Entonces, desde el norte, emergió el rey del norte, Rusia y Turquía, un dúo formidable. Escuché el rugido del poderío militar y vi a diplomáticos estrechándose la mano en frías alianzas estratégicas. La tensión crepitaba como una tormenta que se avecinaba sobre Israel, pequeña pero brillante en el centro. Entonces algo me tomó por sorpresa, una tercera fuerza, poderosa e inconfundible, surgió del oeste, Estados Unidos. Vi portaaviones patrullando aguas lejanas, políticos debatiendo en Washington y teletipos anunciando políticas en Oriente Medio. A veces, Estados Unidos apoyaba a Israel, enviando ayuda o palabras de apoyo. Otras veces, sus acciones, acuerdos comerciales, evasivas diplomáticas, enturbiaban las aguas, avivando el conflicto. Me desanimé. Mi país, mi hogar, enredado en esta antigua lucha. No lo vi venir. Verás, Opal, dijo Jesús con voz serena pero penetrante, la convergencia de estos poderes con el papel de Estados Unidos crea una fuerza sin precedentes. Lo vi, una red de alianzas, rivalidades y decisiones, que se cerraba alrededor de Israel como una soga. Daniel 11 se desarrollaba ante mí, no como una profecía polvorienta, sino como los titulares de hoy, vivos y urgentes. Estados Unidos no solo observaba, estaba moldeando el rumbo. Para bien o para mal. ¿Cómo nos habíamos metido tanto en esto? La mirada de Jesús me sostuvo, firme e inquebrantable, prometiendo revelarme lo mucho que estaba en juego. Su voz se suavizó, pero sus palabras fueron hirientes. No se trata solo de tierras ni de amigos, se trata de ideología. ¿Quién forjará el futuro? ¿Quién definirá la verdad? La visión cambió, mostrando no campos de batalla, sino ideas en conflicto. Los líderes iraníes predicaban su visión. Rusia y Turquía ejercían su influencia, cada uno impulsando narrativas que resonaban por todo el mundo. Entonces, Estados Unidos, sus medios de comunicación, sus líderes, su gente, se vio atrapado en un tira y afloja. Algunos se mantuvieron firmes, ondeando banderas de libertad y fe. Otros parecían influenciados, buscando políticas o ganancias que alimentaban el caos, aunque no fuera su intención. Se me revolvió el estómago.
¿Podríamos estar empeorando las cosas sin darnos cuenta? Jesús dijo, Estados Unidos puede, consciente o inconscientemente, allanar el camino para una mayor agitación. Lo vi, acuerdos comerciales que fortalecen a regímenes hostiles, acuerdos diplomáticos que debilitan la postura de Israel, redes sociales que amplifican la división. No siempre fue intencional, pero estaba sucediendo. Pensé en mi hogar, gente discutiendo sobre el precio de la gasolina o los anuncios electorales, sin ver cómo nuestras decisiones resonaban en las calles de Jerusalén. Estados Unidos, una nación que he bendecido generosamente, se encuentra en una encrucijada. ¿Escuchará mi gente allí mi llamado? Sus palabras me impactaron. Una encrucijada. Vi iglesias llenas de creyentes, pero demasiados distraídos, mirando la bolsa, planeando vacaciones, debatiendo sobre el autocuidado, mientras que los problemas de Israel eran solo un pequeño detalle informativo. Me dolió el corazón. Entonces Jesús me miró, sus ojos brillaban con una verdad que no pude eludir. Cuando el asedio a Israel llegue a su punto máximo, Opal, las acciones de Estados Unidos inclinarán la balanza. Si eligen el camino equivocado, marcará el principio del fin, no solo para Israel, sino para el propio Estados Unidos. Se me cortó la respiración. ¿Nuestro fin? La visión me palpitó, y sentí el peso de su advertencia calar en mis huesos. El papel de Estados Unidos no era secundario, era crucial, y se nos acababa el tiempo para hacerlo bien. Su voz se tornó solemne al abrir la mano, revelando un pergamino que brillaba con palabras antiguas. Escucha, Opal, dijo, leyendo 1 Tesalonicenses 5, cuando digan, paz y seguridad, entonces les sobrevendrá una destrucción repentina. Las palabras flotaban en el aire, pesadas como una nube de tormenta a punto de estallar. Vi el mundo abajo, no como era, sino como se está convirtiendo. Líderes trajeados se estrechaban la mano en grandes cumbres, firmando documentos con sonrisas para las cámaras. Titulares brillaban, acuerdo de paz histórico, y estabilidad global lograda. La multitud vitoreaba, ondeando banderas, creyendo en las promesas. Pero debajo de todo, vi grietas, reuniones secretas, agendas ocultas y una tensión que zumbaba como un alambre de púas. ¿Lo ves, verdad?, preguntó Jesús, mirándome fijamente. El mundo se aferra a una falsa paz y seguridad, construyendo sobre arena. Se me encogió el corazón al verlo, diplomáticos brindando por tratados mientras las armas se acumulaban en la sombra. Estados Unidos también estaba allí, en los salones de mármol de Washington, políticos predicando estabilidad, impulsando acuerdos para calmar Oriente Medio, pero se sentía vacío, como una curita en un hueso roto. Esto es especialmente cierto para Estados Unidos, dijo Jesús con la voz teñida de tristeza, una nación que busca la paz mediante acuerdos. Pero esos acuerdos son una fina capa que encubre un mundo a punto de desmoronarse. Pensé en casa, gente viendo las noticias, asintiendo al hablar del progreso, sin percatarse del peligro que acechaba. Sentí una opresión en el pecho. ¿Cómo podíamos estar tan ciegos? Jesús no los regañó, pero sus palabras fueron muy dolorosas. Confían en sus propias fuerzas, o en las mías, amigo, y cuando menos lo esperan, la verdad irrumpe. Lo vi, un mundo sumido en la complacencia, distraído por promesas de seguridad, mientras algo catastrófico se avecinaba. Su mirada me atrapó, y supe que estaba a punto de mostrarme el momento en que todo se derrumbaría. Sus ojos brillaban de urgencia. Opal, cuando esas 3 naciones ataquen a Israel, será el detonante. Entonces regresaré por los míos. La visión cambió y vi a Israel bajo asedio, sirenas aullando, cielos oscuros por el humo, caos estallando mientras las fuerzas de Rusia, Irán y Turquía presionaban. Pero luego, en un abrir y cerrar de ojos, la escena se expandió por todo el mundo. En el corazón de Estados Unidos, en ciudades como Dallas y pequeños pueblos como el mío en Ohio, ocurrió algo extraordinario. Personas, creyentes, jóvenes y mayores, desaparecieron. Los coches se desviaron.
Oficinas vacías permanecieron en silencio. Escritorios abandonados. Iglesias, en medio de la oración, perdieron a la mitad de sus congregaciones. Mi corazón se aceleró. El rapto, vendré otra vez y os tomaré para que estéis conmigo donde yo estoy, dijo Jesús, citando Juan 14, 3. Su voz era cálida, una promesa. Pero su peso me impactó profundamente. Vi las consecuencias: confusión, pánico, presentadores de noticias tartamudeando, intentando explicar lo inexplicable. En Israel, la guerra continuaba. Pero en Estados Unidos, las familias lloraban por los que se habían ido, mientras otros luchaban por encontrarle sentido. Señor, susurré con voz temblorosa, ¿estarán todos preparados en Estados Unidos o están demasiado obsesionados con el dinero, el trabajo y todas esas cosas pasajeras? Jesús me miró con ojos llenos de preocupación, pero penetrantes de verdad. Esa es la pregunta. Ay, amigo, la respuesta está en sus decisiones de hoy. Sus distracciones podrían costarles todo. Vi a gente en mi país navegando por la décima, buscando promociones o debatiendo la última tendencia de bienestar, mientras las sirenas de Israel sonaban y el tiempo corría. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Nos habían advertido, no? En la iglesia, en la Biblia, en momentos de serena convicción, sin embargo, muchos lo ignoraron, demasiado ocupados para preparar sus almas. La visión persistió y sentí un escalofrío. ¿Qué significaría para los que quedaron atrás? ¿Para Estados Unidos, atrapado en esta tormenta? La mirada de Jesús no vaciló, y supe que estaba a punto de revelar la última pieza de paz, cuando las decisiones sellarían los destinos para siempre. La mano de Jesús se movió y un pergamino dorado se desplegó ante nosotros, sus palabras brillaban como fuego. Leyó yo el 3:2 con voz firme pero resonante: reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Allí las juzgaré, mi pueblo, mi herencia, Israel. El aire se sentía denso, como el instante previo a la caída de un mazo. Vi un vasto valle, sombrío y solemne, lleno de innumerables figuras, ancianos, ejércitos, naciones, de pie como si esperaran un veredicto. Israel brillaba en el centro, pequeño pero inquebrantable, mientras las potencias mundiales se cernían sobre él. Mi corazón latía con fuerza. Esto no era solo un lugar. Era un ajuste de cuentas. Esta es mi profecía más clara, amigo, dijo Jesús, con la mirada clavada en la mía. Cuando esas naciones, incluyendo a Estados Unidos, actúen contra Israel, entonces intervendré con el juicio final. Esto no es solo política. Es mi intervención directa. Lo vi desarrollarse, la alianza entre Rusia, Irán y Turquía afianzaba su control, el papel de Estados Unidos flaqueaba, a veces un aliado, a veces un factor de conflicto. El valle vibraba de tensión, como un tribunal donde lo que estaba en juego era eterno. Quise apartar la mirada, pero no pude. El peso me oprimía. Las naciones juzgadas no por acuerdos comerciales ni discursos, sino por su apoyo a los elegidos de Dios. Mi gracia tiene límites, amigo, continuó Jesús con voz suave pero urgente. Ese momento se acerca y está cerca. La puerta de la gracia se cerrará pronto. Vi esa puerta, enorme y antigua, crujir al cerrarse. Se me hizo un nudo en la garganta. Pensé en Clara, mis vecinos, mi gente de Ohio. ¿Estarían listos? Vi titulares sobre Israel, ignorados por gente demasiado ocupada con sus vidas. La mirada de Jesús me sostuvo, firme. Este valle es real, amigo, y el juicio será definitivo. Mi mente daba vueltas. ¿Qué significaría para Estados Unidos enfrentarse a esto? Sus palabras resonaron, y supe que estaba a punto de mostrarme la opción que aún teníamos. Mientras aún quedaba tiempo, la visión cambió, y vi el arca de Noé alzándose bajo un cielo burlón. La gente se reía, señalando a Noé mientras martillaba, advirtiendo de una lluvia que no podían imaginar.
Entonces la puerta se cerró de golpe, no por la mano de Noé, sino por la de Dios. Llegó la lluvia, y los burladores se fueron. Amigo mío, dijo Jesús con voz grave, yo cerré esa puerta. Y volverá a suceder. El tiempo de gracia casi termina. Vi a Estados Unidos, mi Estados Unidos, en una encrucijada, un camino resplandecía de esperanza, que conducía a la oración, el arrepentimiento y la fe, el otro estaba abarrotado de distracciones, gente buscando el sueldo, navegando por la décima, obsesionada con las apps de autocuidado. Lo que los separa, especialmente a los Estados Unidos, de ser demasiado tarde es una decisión, dijo Jesús. Una oración perdida, un regreso a mi demorado. Vi a la gente en las iglesias cantando pero sin escuchar, oyendo hablar de Israel pero ignorándolo. Me dio un vuelco el corazón. Habíamos sido bendecidos tanto, libertad, prosperidad, pero lo estábamos desperdiciando. No esperen la explosión para recordarme. Jesús instó, cuando llegue, la última oportunidad se habrá perdido. Deja de perseguir el dinero, la carrera profesional o incluso la salud mental a costa de la eternidad. Prepara tu alma, esa es la verdadera inversión. Sus palabras ardían, no con ira, sino con amor, implorando que despertáramos. Me picaban los ojos. Señor, susurré, ¿aún hay esperanza para Estados Unidos? Su mirada se suavizó, llena de amor, pero su voz transmitía una urgencia susurrante. Siempre hay esperanza hasta que la puerta se cierra, amigo, pero se está cerrando rápidamente, especialmente para una nación tan bendecida como la tuya. Deben elegir. Mi corazón latía con fuerza. ¿Elige? Vi a Clara, a mis nietos, a mis vecinos, ¿podrían oír esto? La visión persistió, y sentí que el tiempo avanzaba con más fuerza. La mirada de Jesús no se apartó de la mía, y supe que estaba a punto de revelar el llamado final, el que exigiría una respuesta de cada corazón en Estados Unidos. La voz de Jesús se suavizó, regresemos, amigo, y las visiones se detuvieron, reemplazadas por un momento de reflexión. Me recordó las lecciones que había escuchado en la iglesia toda mi vida, guerras y rumores de guerras, Israel como la tierra elegida de Dios, antiguas profecías de las polvorientas páginas de la Biblia. Había sentido con la cabeza al escuchar sermones sobre Mateo 24 o Ezequiel, pero me parecían lejanos, como historias de otro mundo. Ahora, junto a Jesús, esas verdades me impactaron como un tren de carga, y Estados Unidos estaba en la imagen, entretejido en la historia de maneras que nunca imaginé. Estos no son solo hechos, amigo, dijo Jesús con la mirada fija. Son su preparación, para tu alma, tu fe y ahora para tu patria. Me vi en una encrucijada, un camino abarrotado de ruido, facturas, política y listas interminables de tareas, el otro, resplandeciente de verdad divina, clara y urgente. Mi corazón latía con fuerza. Ya no era un simple espectador. Tenía la responsabilidad de hablar, de compartir lo que había visto. Pensé en un joven que conocí en un picnic de la iglesia en Ohio, de unos 20 años, que se encogió de hombros y dijo que esperaba una señal para tomarse en serio la fe. Amigo, resonó la voz de Jesús en mi mente, las señales están por todas partes. Solo necesitan abrir los ojos. Ahora veía esas señales, las dificultades de Israel en las noticias, el caos de tormentas y disturbios, las alianzas que se formaban en la sombra. Estados Unidos, mi Estados Unidos, era parte de esto, distraído por los sueldos y las noticias de X mientras el reloj de Dios avanzaba con más fuerza. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Cómo había pasado tanto tiempo sin darme cuenta? Las palabras de Jesús no fueron solo una lección, sino una llamada de atención. Y sentí el peso de llevar esta verdad a casa. Jesús se volvió hacia mí, con su mirada penetrante, como si hablara a mi alma y, a través de mí, a cada estadounidense que escuchaba, lo has visto todo, amigo. Pero si no cambias tu vida, si Estados Unidos no cambia su corazón y sus acciones, todo será en vano. Entrégate a mí. Reconstruye tu conexión conmigo.
Restaura tu fe. Su voz no era fuerte, pero llevaba un fuego que me quemaba el pecho. No era una sugerencia. Era una súplica de ahora o nunca. Este es el momento, amigo, me instó. No hay que pensarlo más. No hay que retrasarlo. Actúa. Lo sentí en lo más profundo de mí, una oleada como nunca antes había conocido. No era miedo. Era un propósito. Una llamada a moverme, a rezar, a levantarme. Vi a Clara, a mis nietos, a los vecinos de mi pequeño pueblo de Ohio, todos viviendo sus días, sin darse cuenta de la urgencia. Quería abrazarlos, sacudirlos y decirles, despierten. ¿Esto importa? Las palabras de Jesús resonaron, ríndanse, reconecten, actúen. Vi las iglesias de Estados Unidos, algunas llenas de fe, otras adormecidas por la rutina, y supe que este mensaje también era para ellas. Habíamos sido bendecidos con tanta libertad y oportunidades, pero las estábamos desperdiciando, buscando cosas efímeras mientras la eternidad se cernía sobre nosotros. Mi corazón se aceleró. Si sientes esto en el alma, especialmente si eres estadounidense, es hora de afrontar la verdad y avanzar. Te imaginé viendo esto, tal vez en una sala de estar en Texas o en una cafetería en Seattle. Si sabes que es hora de dejar de andar con rodeos y volver a Dios, muéstramelo con un amén en los comentarios. Quiero orar por ti y por nuestro país. La mirada de Jesús me sostuvo, y supe que no era el final. Una verdad final se avecinaba, una que lo uniría todo y nos exigiría a todos tomar una decisión. La voz de Jesús se hizo más profunda, cargando con el peso de la eternidad. Lo que has visto sobre la guerra contra Israel y el juicio, amigo, no se trata solo de Israel ni siquiera de Estados Unidos. Se trata de mi iglesia en todo el mundo. El aire a nuestro alrededor cambió, y vi una visión de innumerables rostros, personas de todos los rincones del mundo, desde mega iglesias en Texas hasta pequeñas reuniones en aldeas africanas. Cantaban, oraban, pero algunos parecían distraídos, con la vista puesta en sus teléfonos, la mente concentrada en la rutina diaria. Mi corazón latía con fuerza. Esta ya no era solo mi historia. Era más grande, unía a todos los creyentes. La guerra final, el ataque a Israel, el juicio divino. Jesús continuó, todos apuntan a un mismo momento, el futuro de mi iglesia global, de Estados Unidos y de ustedes. Fue como si se levantara un telón, y vi las conexiones con total claridad, las luchas de Israel, las alianzas entre naciones, las decisiones de Estados Unidos. No eran cosas aisladas, eran hilos de un tapiz, entretejidos en un único evento trascendental. Vi iglesias en Europa, Asia, Sudamérica, todas afectadas por la misma onda expansiva, guerras, desastres, distracciones que alejaban a la gente de Dios. Sentí una opresión en el pecho. Esto era global, urgente, una llamada de atención para cada alma que invocaba su nombre. Pensé en mi pequeña iglesia en Ohio, como orábamos por la paz, pero pasábamos por alto temas difíciles como Israel o la profecía. Ahora lo veía, todos los creyentes, en todas partes, eran parte de esto. La mirada de Jesús se cruzó con la mía, firme y penetrante, la iglesia debe estar preparada o caer, porque lo que viene pondrá a prueba cada corazón. La visión persistió, y sentí el peso de un mundo en un punto de inflexión. Con el papel de Estados Unidos a la vuelta de la esquina, supe que él me estaba guiando hacia un llamado final, uno que resonaría más allá de las fronteras. La mirada de Jesús se suavizó, pero su voz era ardiente, si has llegado hasta aquí, es porque te estoy llamando. ¿Responderás? Mi corazón se llenó de alegría, como si él me hubiera dado una bendición para este viaje. Sentí una conmoción, una confirmación de que todo lo que había visto tenía un propósito. Si estás escuchando esto, quiero que sepas que tú también lo sientes. Algo grande está sucediendo. Este es un momento crucial. Vi Estados Unidos, ciudades bulliciosas, pueblos pequeños tranquilos, gente viviendo su vida, pero también vi las distracciones,
gente pegada a las pantallas, buscando aumentos, preocupada por el próximo gran éxito. Las palabras de Jesús me impactaron: respóndeme ahora. No dejes que el miedo ni las ocupaciones te detengan. Te imaginé viendo esto, quizás en Atlanta o en una granja de Nebraska. Dime dónde estás, escribe tu ciudad y país en los comentarios. Quiero saber que este mensaje llega a cada rincón de Estados Unidos y más allá. Su llamado fue claro: despierta, América, no mañana, ni después de las próximas elecciones ni después de tu sueldo, sino ahora. Vi iglesias medio dormidas, creyentes debatiendo política en lugar de orar, sin ver las señales por todas partes. Se me hizo un nudo en la garganta. Se nos había dado tanta libertad, fe y oportunidades, pero íbamos a la deriva. La voz de Jesús resonó: esta es la hora decisiva. Sentí la urgencia como una trompeta que resonaba en mi alma, llamándonos a mantenernos firmes, a elegir la fe por encima del miedo. Y entonces sus ojos se clavaron en los míos, prometiendo una última revelación: recuerda, amigo, la verdad más grande está por venir. Lo unificará todo, una corona de oro para quienes buscan la verdad o una trompeta celestial que advertirá a quienes duermen. Mi corazón se aceleró. ¿Qué era esta última pieza? Sabía que exigiría todo, cada corazón, cada decisión, especialmente de Estados Unidos, para levantarse antes de que fuera demasiado tarde. Cuando regresé a mi cuerpo, Jesús me dedicó esa sonrisa cálida y cómplice. No me dejó en esa luz radiante para siempre. Ay, amigo, dijo con voz suave pero firme, tu misión no ha terminado. Ya lo has visto. Ahora debes compartir, especialmente con tu patria. Mi corazón seguía latiendo con fuerza por todo: las alianzas, las advertencias, el papel de Estados Unidos en todo esto. Es pesado, sin duda, sobre todo por cómo encaja nuestro país en este plan que se está desarrollando. Pero lo que llevo conmigo no es miedo. Es el amor inquebrantable de Dios. Sus advertencias no son para aplastarnos, sino para prepararnos. Estados Unidos y el mundo entero aún tienen esperanza si volvemos a Él. Su gracia nos espera, pero tenemos que elegirla, y rápido. Si te sientes abrumado, sobre todo al escuchar cómo Estados Unidos está enredado en esto, respira hondo. Jesús lo entiende. Él conoce nuestros miedos, nuestras dudas, como la vida nos arrastra en mil direcciones. Él está ahí, listo para escuchar, para guiar. No dejes que el peso de todo esto te asuste. Abraza tu propio camino con valentía. Cada paso que das hacia Él, cada oración, cada momento que te detienes para buscarlo, especialmente cuando oras por nuestra nación, importa. No dejes que las preocupaciones por el mundo, tu trabajo o la rutina diaria te hagan olvidar lo eterno, tu relación con Dios. Es el ancla que te sostendrá cuando todo lo demás se tambalee. Soy solo una mujer de 90 años que tuvo un encuentro extraordinario, pero este mensaje es para todos nosotros, especialmente para los hijos de Dios en Estados Unidos. Deja que su amor y su verdad iluminen tu camino. Deja que te guíen a orar por nuestro país y a mantenerte firme en la fe. Si esta historia te conmovió profundamente, si sientes ese impulso para profundizar, deja un creo en los comentarios. Difundamos esta verdad juntos, animándonos mutuamente. Y oye, suscríbete y activa las notificaciones. Aquí compartimos testimonios como este, mensajes sinceros y reales de Dios, del cielo, y sí, incluso advertencias sobre lo que viene. Estas historias pueden cambiar tu perspectiva sobre Estados Unidos y el mundo. Únete a nosotros para la próxima revelación, porque nuestro viaje apenas comienza.